Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Cada país tiene su propia identidad, pero como México, no hay dos. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, septiembre, mes de la patria, con el tema Arquitectura Mexicana desde sus raíces. México, su nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos. La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. México cuenta con 35 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO. La mayoría de las propiedades de los sitios pertenecen a la historia arquitectónica de México. La cultura de México refleja la compleja historia del país. Desde la postura de nuestros invitados, conoceremos la arquitectura mexicana desde lo prehispánico hasta lo actual, con una visión cultural, política, académica, y para ello tengo la grata compañía del maestro Antonio Crestani, actor, director de escena, egresado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria abarca la docencia, la administración pública cultural, la conducción para radio y televisiones culturales y la producción escénica. Académicamente cuenta con el grado de maestría en Administración y Políticas Públicas, con distinción magna cum laude, estudios de maestría en artes visuales, así como 2 licenciaturas en actuación y administración de empresas. A lo largo de su carrera escénica, ha recibido una docena de premios y nominaciones de la crítica teatral nacional. Durante casi 3 años se ha desempeñado de manera ininterrumpida en diversos cargos de la Administración Pública Cultural, tanto en la coordinación de la difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, como en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Actualmente es el gerente general de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente del Fideicomiso Federico Ibarra. Bienvenido, maestro, le doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le agradezco mucho, Verónica, sus palabras. Muy amable. Gracias. Y bueno, también estoy acompañada, y para mí es un deleite también contar con su presencia, del arquitecto Luis Enrique López Cardiel, coordinador ejecutivo actualmente en el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura, el COMPIAR. Egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el posgrado de Planeación y Diseño de Inmuebles para la Salud. Es director general del Centro de Investigación y Desarrollo de Futuros AC y dirige el Estudio de Arquitectura López Cardiel y Asociados. Desde el año 2014 es coordinador ejecutivo del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura, el COMPIAR. Fue secretario ejecutivo del Colegio de Arquitectos de México y Sociedad de Arquitectos de México, conocido como el CAMSAM, destacando la coordinación del programa México-Italia y diversos cursos públicos de arquitectura y urbanismo. Ha colaborado con la FECARM como secretario de Asuntos Internacionales. También ha estado presente como presidente del jurado de la 11ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana y miembro del jurado de concursos a nivel internacional. En la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, fue director regional del programa de trabajo Architecture for All, estableciendo una política gremial internacional con la publicación del libro dorado de accesibilidad universal.
Fue miembro de la Comisión de Visión y Estrategia y coordinador general para la Conferencia sobre el Cambio Climático. En el bienio 2009-2006 coordinó, desarrolló y publicó el Programa de Políticas Públicas para los Futuros Escenarios de Arquitectura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con visión 2012, 2020 y 2030. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, arquitecto. Yo estoy así, mire, mi corazón late, 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 de contenta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy amable. Y bueno, pues México, habitado por primera vez hace más de 10,000 años. Las culturas que se desarrollaron en México se convirtieron en una de las cunas de la civilización, como parte de Mesoamérica, comparte historia con lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. El espejo enterrado de Carlos Fuentes, las antiguas historias de Quiché, conocido como Popol Vuh, de Adrián Recinos, entre otros, coincide que la humanidad nació del sacrificio. La necesidad del sacrificio era un hecho indudable en la sociedad indígena, no sujeto a discusión o excepcionismo de cualquier tipo. Para las fuerzas del universo eran una fuente constante de peligro, pero al mismo tiempo era la fuente misma de supervivencia que amenazaba. Solo el sacrificio podía mantener este mundo, el sol y en consecuencia la vida. Del sacrificio dependía la continuidad de las cosas, la aldea, la familia, el trabajo, la agricultura, el maíz. Los hombres y mujeres eran vistos como cosas verdaderamente diminutas en el enorme escenario del cosmos, pero el poder se le debía de dar a quienes sabían o recordaban y predecían nuestro propio tiempo, dominando y apartando a las fuerzas destructivas de la naturaleza, estas fuerzas naturales y sobrenaturales tan cercanas a la piel de todas las criaturas divinas, y fueron llamados dioses. La causa de todas las cosas, el tiempo, la muerte, se convirtieron en esta manera en los ejes del mundo indígena, y los dioses, la causa eficiente de todo lo bueno y de todo lo malo. Dentro de los primeros centros ceremoniales encontramos a Cuicuilco, en el Valle de México, una de las poblaciones importantes más antiguas contemporáneas con la cultura olmeca de Tabasco, situada en el área nuclear y la olmeca. Pero, ¿qué podríamos estar hablando sobre la cultura maya, estas dinastías, los dioses, las alianzas, este simbolismo mágico que crea lo que es la arquitectura prehispánica? Arquitecto Cardiel. Gracias, gracias Verónica, qué buena introducción. Además es una introducción que creo que nos deja una base muy clara sobre estas raíces de las que se supone que vamos a tratar en este momento. Y de antemano yo quisiera, además de agradecerle a la Federación, a ti particularmente, a esta Secretaría, la invitación, agradecer también al maestro Crestani que nos está acompañando en esta actividad. Y yo, primeramente, y un poco para darle esta estructura que nos hiciste favor de comentar, la arquitectura va en seguimiento a todos los rasgos, a todas las corrientes culturales, y me gustaría que iniciara el maestro Crestani con algunos comentarios previos, hacer algunas aportaciones de carácter arquitectónico. Muchísimas gracias, y bueno, también aprovecho para agradecer la invitación de la Federación y la invitación del arquitecto López Cardiel. Muchas gracias, Verónica, por todas sus atenciones. Yo soy actor de profesión, efectivamente, como lo mencionó Verónica. Nunca me había tocado interpretar a un arquitecto, entonces pues ahora entre arquitectos me daré el lujo, imaginaré que soy uno de sus colegas. Entonces, pues no, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, creo que
las culturas, ¿qué queda de las culturas? Y nosotros podemos ver hacia atrás y ver la cultura a los griegos, a los fenicios, a los etruscos, a los egipcios y a nuestras propias culturas originarias. ¿Qué queda después de los siglos, después de los milenios? La verdad es que queda la arquitectura y también queda la literatura. Queda a veces su música y en algunos puntos también la pintura, ¿no? Estamos hablando, efectivamente, sí, se cree que las tierras que habitamos y que hoy se conocen como México, pues tuvieron sus primeros pobladores hace unos 10,000 años, pero bueno, tenemos registros realmente culturales como los murales de Cacaxtla, ya en estos, ya en la era después de Cristo, estamos hablando de hacia 800, 1000 años después de Cristo, estamos hablando, sí, hace 1200 años. O usted los mencionó, los atlantes de Tula, que mandamos, creo, de parte de todos, un abrazo a nuestros hermanos de esta ciudad que ha sido tan golpeada recientemente por las lluvias torrenciales que ha sufrido esta hermosa ciudad histórica, en donde pues nos da la escultura y la arquitectura, sí, de unos seres inmensos, de unos colosos de Mesoamérica, que se cree que fueron esculpidos entre 700 a 900 años después de Cristo, ¿no? O en esa etapa, yéndonos al sureste, Chichén Itzá, ¿no? Que es una de las maravillas modernas, considerada una de las maravillas, que también tendrá de haberse edificado entre 1000 a 1500 años, no se puede saber, pero es una cultura, los mayas, a diferencia de muchas otras, que sigue viva. Los mayas, y ahí sí yo soy de los que cree, que coincide con el planteamiento de que la cultura maya ha podido continuar todo un tránsito de decenios, de centenares de años hasta llegar a nuestras épocas y manifestarse como se manifiesta ahora, también en algo que es cultura inmaterial, como es la gastronomía, ¿no? En fin, yo creo que hay muchas cosas en donde desde el centro de la ciudad, desde el centro del país, tenemos una ciudad capital de nuestro país que tiene, bueno, unas manifestaciones prehispánicas impresionantes. Usted comentó Cuicuilco, pero pues también está el Templo Mayor, o también está Tlatelolco, ¿no? Y entonces volteamos la mirada y vemos la inmensa riqueza que tiene nuestro país en ese sentido, y que es a lo que decía, nos queda la arquitectura para poder admirar y para poder tener un vínculo, un lazo, un entendimiento de quiénes fuimos, para saber quiénes somos y proyectar de alguna manera quiénes queremos ser hacia el futuro. Entonces, bueno, la arquitectura, creo que todo el ser humano es sensible a esta manifestación artística, que es tan rica, variada, inmensa, tan lograda y a veces pues tan denostada como tiene que ser toda la actividad humana. Así es, así es. Arquitecto, lo veo con ganas de hablar, Claro que sí. de compartir. Bueno, la verdad es que la arquitectura en ese gran marco que nos habla el maestro Crestani, es muy importante tratar de entenderla desde varios puntos. Y obviamente previo al tema cultural hay un tema de política, hay un tema de conducción de sociedades, hay un tema que, no sé, discurre sobre varios ejercicios de desarrollo. Uno es la lucha del poder, la lucha del control, la lucha por el manejo económico, y que eso nos lleva a varios elementos que potencialmente son causas y son los grandes bastiones de las razones y de la justificación de la arquitectura. En este caso, hablando particularmente, digamos, de la cultura maya, para tomar algún criterio
para abordar la arquitectura, ese gran espacio de simbolismo mágico que existía como filosofía de vida, pero también había otro muy importante que era la lucha por el poder, la guerra, el control dinástico, incluso los grandes epopeyas de los sacrificios humanos. Y eso da pie a una serie de elementos y características con la que la arquitectura tiene que convivir. La arquitectura tiene que responder a esos estilos de vida. Y quiero poner un ejemplo que a mí me parece muy importante. Ya comentaron sobre estas grandes otras culturas, la mexica, la teotihuacana, por ejemplo, la olmeca. Pero vayámonos a la maya y voy a dejar solamente un pequeño registro de lo que podría ser la arquitectura como un elemento singular, como lo que es la arquitectura, un edificio, una pieza arquitectónica. Y me quiero referir a una que existe en un complejo muy hermoso, en un paraíso selvático del sur de nuestro país y que se llama Yaxchilán. Seguramente algunos de ustedes lo han conocido, estoy seguro que han sido pocos porque es todavía un vestigio arquitectónico prácticamente inaccesible. Se encuentra a la orilla del río Usumacinta y tiene que ver con esa gran posibilidad de la que todo mundo habla en términos de nuestras raíces culturales, es decir, esta cultura maya y particularmente esta pequeña ciudad-estado que es especial por su ubicación, por su inaccesibilidad, por su esquema de ciudad, me parece que es digna de retomarla en una sesión como esta. Yo quisiera señalar de esta ciudad solamente un edificio y dentro del gran complejo que se integra, que se denomina de manera muy común como las ciudades griegas, una gran acrópolis maya, que se integra por más de 120 edificios, pero hay uno en particular que se denomina el edificio número 33, que es un edificio pequeño de una escala razonablemente humana, es decir, no es la gran pirámide que compite con las pirámides egipcias, sino es un edificio rectangular que está dedicado a un rey dios que se denominó el pájaro jaguar número 4, que se encuentra en buenas condiciones de conservación, tiene algunos elementos semidestruidos, pero su ubicación y su emplazamiento al estar sobre un montículo, aunque es pequeño, que mide aproximadamente 4 metros de fondo por 20 de largo por 8 de altura, es pequeño, tiene, yo diría, desde el punto de vista de composición arquitectónica, los grandes elementos que bien podríamos decir que pueden ser parte de nuestras raíces. Un sistema muy horizontal, es decir, nuestra arquitectura, y no estoy hablando de la arquitectura moderna, nuestra arquitectura antigua y sobre todo de los últimos 1000 años, fue, vamos a llamarle, muy a la escala humana, es decir, de baja altura y sobre todo con pequeños elementos que potencialmente podíamos visualizar de una sola vista. Entonces, este edificio es muy importante, es un edificio que además también, no solamente como edificio desde el punto de vista arquitectónico, contiene una historia, tiene labrada en su fachada parte de la historia maya y parte hace referencia a lo que comentaste al Popol Vuh. Me parece que este es un edificio digno de ser representativo de esta primera raíz
de la arquitectura mexicana, y creo que potencialmente por ahí, aunque hay muchísimos otros, sobre todo en el área maya también, de la zona de Guatemala, etcétera, pero este potencialmente me parece que podría ser muy ejemplificativo de este ejercicio. Sí, así es, Arqui. Bueno, ahí en ese pues plasmaron los textos jeroglíficos, ¿no? Gran parte de su historia está plasmada ahí en los 60 dinteles y 35 estelas, ¿no? Es una estructura muy interesante la que tiene el edificio precisamente. Y bueno, pues llega Hernán Cortés, ¿no? Llega Hernán Cortés y nos cambia todo. Y entonces es el encuentro de dos mundos. Es este cambio de ver, bien llega la evangelización, llega a esta manera de cambiar la visión del relacionarse socialmente también, la distribución política cambia, es otra manera. Veníamos distribuyéndonos territorialmente de una manera y funcionando con los territorios y llega la evangelización. Bueno, creo que también habría que comentar que efectivamente el poder político va muy de la mano con toda la parte religiosa. Creo, me parece que todos estos edificios que nos quedan y de los cuales nos sentimos gran orgullo, tienen también una parte ceremonial muy importante relacionada con los rituales. Y entonces es ahí, porque fue hasta muy, muy cercana a las épocas que vivimos, en donde hubo una separación entre aquellas instituciones que pues llevaban la parte de lo teológico con lo político. Realmente eso es muy reciente. Entonces creo que sí deberíamos de tener en cuenta que durante muchos siglos estuvo mezclado el poder político con el poder teológico. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, no solo desde lo prehispánico, sino durante todo el virreinato. Esa mezcla entre aquí ya el fuego, porque además es increíble cuando llega Cortés y que llega por Tabasco, la primera guerra que hay, o sea, con él se detona la primera bala en el continente que ahora se conoce como América, ¿no? Entonces también es importante, más o menos hace 500 años se detonó un arma de fuego por primera vez en todo este continente. Entonces, pero de eso no hay celebración, ¿verdad, maestro? ¿Verdad no, que no? no, pero sí hay conciencia, ¿no? Hay una conciencia de lo que ha significado la llegada de los españoles, y creo que no se ha sabido también luego moderar, porque concretamente el lenguaje español, el que hablamos, a veces se tilda de que es la lengua de los conquistadores, pero más bien yo creo que es el gran patrimonio que nos ha dejado todo este proceso y que nos ha permitido unificarnos como país. Ahorita existen, si no mal recuerdo, son 68 lenguas originarias las que se hablan en el territorio mexicano y que no hubieran podido tener ningún tipo de relación porque son incomprensibles entre ellas. El náhuatl no tiene nada que ver con el mixteco o con el zapoteco, mucho menos con el maya, en fin, hay una gran cantidad de lenguas que no se hubieran podido entender, no nos podríamos entender como nación si no hubiera sido a raíz de que heredamos la lengua que actualmente hablamos y que denominamos como español, y que también es una arquitectura, porque con la lengua, con cualquier lengua, uno puede hacer versos y obras que también tienen su arquitectura en sí, y que creo que eso ya lo podríamos estar comentando en otros momentos. Pero bueno,
la llegada de los españoles deja también, creo que, un patrimonio inmenso en todo lo que son las iglesias, los conventos, y algo muy impresionante, ¿no? Toda la cantidad de retablos y pinturas que se hacen, y en la parte quizá literaria también, todo el teatro que se hace para llevar la religión católica hacia las distintas culturas de este continente. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un proceso sumamente complejo que pasa por muchas etapas. Ahorita el arquitecto López Cardiel seguramente enfatizará algunas, y que encontramos y volvemos al mismo ejemplo, creo que desde de la península podemos encontrar construcciones virreinales de muy alta calidad, ¿no? Y bueno, las esculturas, y pues yo no podría dejar de mencionar también algunos creadores de esa etapa de los siglos XVII, XVIII, como lo fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, que fueron, como decía, otro tipo de arquitectos con la lengua en los versos que construyeron. Aquí pues nos hablará seguramente Luis Enrique, pero bueno, tenemos desde la Catedral Metropolitana, las iglesias de Santa Prisca en Taxco, en fin, no sé, hay tantísimas cosas a las que te podrás referir, y que pues tienen también sus paralelismos, porque mientras estaba aquí sucediendo eso, pues en Europa estaban sucediendo también movimientos muy, muy fuertes, que más o menos cuando se empieza a construir la Catedral Metropolitana, pues también se está construyendo la Basílica de San Pedro, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es de que tengamos un retraso con relación a otras culturas que a veces consideramos más avanzadas. En fin, mientras aquí Sor Juan está escribiendo sus versos, Cervantes está escribiendo el Quijote, o William Shakespeare está escribiendo sus obras, o Lope de Vega sus obras de teatro. Entonces, realmente los movimientos culturales que hay en nuestro país y en nuestro continente llegan a ser de niveles francamente altos. Todo lo que es el barroco y el rococó me parece que son muestras arquitectónicas. Bueno, Oaxaca, ¿no? Oaxaca uno tiene para aventar para arriba, en esa tierra mágica que hay en tantísimos conventos, que por suerte están, creo que, muy bien conservados y muy bien restaurados, y que por eso México es uno de los países que más patrimonios por la UNESCO tiene declarados, como usted también mencionaba, Verónica. Sí, así es. No, y aparte que ellos eran los que tenían todo el conocimiento. Sí, bueno, ¿no? Y los artesanos, los carpinteros, los pintores. Sí. Bueno, sí, sí. Fue un mundo y una época en donde detonó, afloró culturalmente este país de una manera muy, muy especial, que no se hubiera podido dar sin la llegada de los españoles. Porque también creo que eso hay que verlo. Ahorita estamos conmemorando 500 años de la toma de Tenochtitlán, y siempre hay esa cosa en donde a veces nos sentimos como que más del lado de las raíces indígenas que de las españolas, pero me parece que este país está construido con una mezcla, con un mestizaje absolutamente fuerte y potente, y que nos ha dado identidad y que nos ha construido como nación desde hace 500 años, ¿no? Y estos 300 años del virreinato fueron, sin lugar a dudas, en la parte cultural, definitivos para la construcción del México moderno. Así es. Arquitecto. Pues creo que este tema que es muy actual. Ahorita estamos prácticamente envueltos en esa gran polémica de los 500 años, a favor, en contra, con razón, sin razón, con una visión internacional o con una visión muy endógena sobre nuestras raíces. Pero
no debemos de dejar a un lado este resultado que se dio, que muchos conocemos como la palabra del sincretismo. Es decir, la reunión de dos voluntades convertidas a una serie de formas y estilos de vida y sobre todo en su forma de representación. Les comento, por ejemplo, simplemente para dar un ejercicio de esta época, si ustedes recuerdan, la ruta de la seda, que fue muy importante durante todo lo que se conoció como el viejo mundo. Esta ruta de la seda después se desarrolló bajo un concepto muy importante también que se denominó la Ruta de la Plata. Esta Ruta de la Plata que generó prácticamente la globalización, que generó prácticamente este gran desarrollo económico internacional. Pero esta Ruta de la Plata tuvo un origen que se conoce como el Camino de Tierra Adentro. Este Camino de Tierra Adentro era más allá de lo que Cortés inicialmente desarrolló desde la ciudad, desde hoy la Ciudad de México, en ese momento todavía la antigua Tenochtitlan, desarrolló un proceso de continuismo militar y iba más allá de lo que se conocía en algún momento, iniciando por toda la zona del Estado de México, de la región de Michoacán, de las culturas purépechas, y otros llegando a su tierra, Doña Vero, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Alburquerque. Bueno, es impresionante ese desarrollo de esa etapa. Y ahí fue desarrollando también una gran cantidad de cultura y particularmente convertida en arquitectura, pues tenemos edificios importantísimos. Desde aquellos como los que mencionó también el maestro Crestani en términos de la poesía, de la literatura, en términos de arquitectura, tendremos también a Manuel Tolsá con el Palacio de Minería, pero me voy a referir a algún específico, sin dejar a un lado, por ejemplo, el mismo Guanajuato, con la Alhóndiga de Granaditas, el Palacio de Gobierno de Guadalajara. O sea, hay una cantidad, pero verdaderamente impresionante. Si nos apuramos un poco exclusivamente para hacer el detalle de la arquitectura en un solo edificio, y aquí yo quisiera, yo sé que el maestro Crestani va a estar loco de contento por esta obra que voy a mencionar, porque sé de su atención en ella. En algún momento, Carlos III, digamos que fue como una especie de, no solamente era el rey, pero era un abusivo, como hay algunos todavía a la fecha. Estatificó varias industrias y en una de ellas incluyó una industria muy importante que ya se desarrollaba en Europa y particularmente en Sevilla, desarrollando una fábrica real de tabacos. Es espectacular, un edificio impresionante, imponente que todavía existe, pero desarrolló uno en México. Y esta fábrica real de tabacos es lo que actualmente conocemos como la Ciudadela. Un edificio de la época del virreinato que tiene un movimiento en la historia muy importante que llega incluso a la decena trágica, pero que al final se convierte en un espacio que se transforme desde lo que ahorita podríamos mencionar de un mal hábito, para no decir de un mal hábito que es la fumadera, con otro que se convierte en un inmueble militar que genera sangre
que genera desorden, caos, y se convierte hoy en un espacio educativo, en un espacio de la cultura, en un espacio particularmente para los libros. Yo espero que el maestro Crestani nos platique un poco más de esto, pero este edificio tiene varias particularidades, no solamente por haber sido una fábrica para el desarrollo de puros, sobre todo unos puros espectaculares que todavía, si hoy algún coleccionista de puros, pues los de Castro se quedan chiquitos con relación a encontrar un puro de estos. Pero la verdad es que es un edificio espectacular que hoy por hoy sigue siendo un referente dentro de la Ciudad de México, pero es poco conocido por ser un edificio emblemático también del centro histórico. Y obviamente esta actividad de haber sido, desde el punto de vista simbólico, un elemento que detonó el proceso de la Revolución Mexicana, me parece que es importante, independientemente de las raíces que haya tenido para el desarrollo de lo que en algún momento se generó como una medida de prohibición para la venta de tabaco abierta, sino que se concentró en ese momento por el reino, por el virreinato, y particularmente como un edificio que tiene una gran capacidad de concentrar la historia. Hasta ahí lo dejaría porque este edificio da para mucho más. Efectivamente, es un edificio emblemático para la historia del país, por lo que menciona el arquitecto López Cardiel, efectivamente lo que significó el haber sido una fábrica de tabaco, luego pues una fortaleza militar, todo pues es uno de los núcleos en donde surge la decena trágica. Ahí matan a Gustavo Madero de una manera brutal, bestial, realmente terrible. Y bueno, ese edificio que ha tenido tantos usos, hace unos años, una mujer, creo, visionaria y de mucho talento y mucho esfuerzo, que es Consuelo Sáizar, le reafirmó una vocación que ya se le había dado, que es la de los libros. En la Ciudadela, pues está una de las bibliotecas principales, la Biblioteca Vasconcelos, una de las bibliotecas más importantes, pero lo que se hizo ahora en un plan maestro fue dotarla de otras áreas y que vale mucho la pena conocerlas. Si uno vive en la Ciudad de México, uno está de visita en la Ciudad de México, uno tiene que conocer la sala infantil o el Teatro Rivas Mercado, que bueno, también quizá debamos hablar en algún momento del arquitecto Rivas Mercado y de su hija, Antonieta Rivas Mercado. Una librería que además está dividida en dos áreas, muy, muy interesante. El Centro de la Imagen, porque ahora pues se le denominó la ciudad de los libros y la imagen, y además cuenta con lo que son las bibliotecas personales. Entonces, en estas bibliotecas personales vamos a encontrar que hubo una política pública de parte del gobierno federal en donde adquirieron los libros, las bibliotecas de algunos de las personas más ilustres que ha tenido este país, como José Luis Martínez, como Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, el escritor y poeta Nayarita Ali Chumacero, y bueno, el narrador y cronista Carlos Monsiváis. Y a cada una de estas bibliotecas se les destinó una celda específica en uno de los patios, porque son 4 grandes patios, y vale la pena conocerla porque también se invitó a diferentes arquitectos a que reconstruyeran el espacio de cada uno de estos conjuntos de libros, porque las bibliotecas, a final de cuentas, también tienen una arquitectura interior. El dueño de una biblioteca, sea
modesta o sea muy grande, a final de cuentas, ha hecho de curador y le ha dado una composición muy personal y única a la biblioteca que tiene. Y eso es lo que hicieron varios de sus colegas al reconstruir y al permitir habitar en este espacio histórico y fundamental para la historia de México a estas bibliotecas, a estas 5 bibliotecas que conservan la curaduría que le dieron sus dueños originales. Entonces sí es un espacio que vale muchísimo la pena conocer por la parte histórica y porque además lo que menciona el arquitecto López Cardiel creo que es fundamental. También puede hacer un lazo muy, muy directo, ahí se encuentra un vínculo profundamente directo entre pues, un inmueble que me parece que es del siglo XVII o XVIII hasta el siglo XXI y cómo se ha modificado, porque también hay una intervención, ya ustedes la calificarán, de Teodoro González de León, me parece, ¿no? O no, del arquitecto Abraham Zabludovsky. Zabludovsky, exactamente, en esas techumbres. Sí, del arquitecto Abraham Zabludovsky. Zabludovsky. Sí, de hecho, acaban de recibir la colección de Abraham Zabludovsky y están curándola, la están tratando, clasificando la obra del arquitecto Abraham Zabludovsky ahí en la biblioteca también. Y bueno, por muchas razones creo que vale la pena, si alguien tiene interés en lo arquitectónico, destinar tiempo para conocer lo que es este espacio cultural y que, pues sí, de fábrica de tabacos a retenes militares y cuarteles y hospital también en algún momento Sí. dado, si no mal recuerdo, fue un Hospital hospital. también, sí. Y ahora es ahora es un centro cultural. Como Sí. que hay muchas... creo que también, no sé si ustedes conozcan, el actual centro cultural en San Luis Potosí fue la penitenciaría del Estado y fue la penitenciaría de la que Francisco I. Madero se fugó para Estados Unidos y pues luego hace todo el movimiento por el cual surge la revolución en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Pero esa penitenciaría, que es de alguna manera un Lecumberri pequeño también, tal pareciera que ese lazo con la cultura tienen algunos de estos edificios emblemáticos que a final de cuentas llegan a encontrar su vocación en lo cultural. Y bueno, pues sí, y así podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? En todas partes del país en donde... En Ensenada, sí, es espectacular también. Sí, sí, buenísimo. Y cómo parece que quizá estos edificios al final de cuentas quieren tener su reconciliación, su acto de contrición, dedicándose a la cultura para poder purificar a veces todas esas terribles acontecimientos que ocurrieron al interior de ellos, como ocurrió en la Ciudadela, ¿no? Digo, ahí sí, las matanzas que se hicieron y además es la cuna de la traición al presidente Madero, ¿no? Entonces, si no hubiera existido la Ciudadela, hubiera sido muy difícil que se hubiera dado la decena trágica, que fue donde se concentraron pues todo el movimiento que se cree también impulsó Victoriano Huerta y pues detonó en lo que ya conocemos y que creo que es una de los momentos de las semanas más vertiginosas que ha vivido el México moderno. Sí. Bueno, y pues demos paso para seguir con este día, con esta charla. Y pues el plan de Iguala llega, ¿no? El plan de independencia de la América Septentrional, que fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Y bueno, en la cual se le declara a la Nueva España como país soberano e independiente y se libera México, ¿no? De esto de estar bajo el gobierno español. Y entonces se tiene que enfrentar a salir adelante por sí solo México, quedando expulsándose a los jesuitas y haciendo
nuevas organizaciones políticas dentro de México. Se genera más es un trabajo más político, más administrativo, y luego estamos ya en vísperas, no sé si quieran, antes de que aborde a este estilo de que llega Maximiliano, porque yo soy admiradora de Maximiliano, déjenme les digo. Bueno, es que hay muchas cosas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que la historia y la actividad humana no puede verse en blanco y negro. Son una serie de tonalidades, de grises, que debemos de saber distinguir, porque, pues sí, ahorita estamos muy orgullosos de estar conmemorando este bicentenario de la consumación de la independencia de nuestro país, pero pues si lo vemos bien, estamos celebrando a Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide pasa a la historia oficial como uno de los grandes traidores de la patria. Entonces, bueno, ¿a quién estamos conmemorando también? Y por eso creo que hay que serenarnos y hay que ser mucho más, encontrar más matices en el análisis de la historia de nuestro país y de la humanidad en general, porque retomando un poco el hilo de lo que decíamos hace rato, a partir de 1821, México se prepara para hacer la gran división de lo político y lo teológico. El poder, a final de cuentas, se va a acabar dividiendo de poco después del Segundo Imperio con Maximiliano, con toda la etapa en donde Benito Juárez está al mando y en fin, todo ese movimiento que se hace, pero se empieza a preparar. Y ahí tenemos un personaje que va a ser vital, que es Antonio López de Santana, 11 veces presidente, y que manda también construir y hacer una serie de cosas que nos llegan hasta nuestros días. En la época de Antonio López de Santana, se crea el himno nacional mexicano que todavía cantamos el día de hoy. Entonces, vuelvo a lo mismo. Sí hay una serie de cuestiones en donde el mismo Maximiliano pues deja, y aquí yo ya le cedería la palabra al arquitecto López Cardiel, probablemente la avenida más hermosa que tenga nuestro país, que es Paseo de la Reforma, ¿no? El Paseo de la Emperatriz. Sí. Entonces, bueno, pues ese es México y esa es la humanidad, ¿no? Así es. Luis Enrique, ¿qué dices tú? No, bueno, es que verdaderamente México es más polémico porque como decía Bretón, o sea, no lo hurtamos, aquí lo inventamos, ¿no? Creo que es muy importante esta etapa de los inicios de ser independientes, entre comillas, ¿no? Si bien digamos, no nos deshicimos, pero sí nos fuimos poco a poco liberando del control y del yugo español en términos no solamente de control político, sino el más importante del control económico, que al final se convierte en un control cultural. Creo que el tránsito de esta época no fue muy afortunado en términos culturales. Imagínate, perdimos la gran mitad del territorio. Imagínate que tuviéramos ahorita posibilidades, así como vamos a Sonora, a Chihuahua, a Coahuila, que fuéramos a Texas, al mismo California, sin tener que pasar por los controles es decir, el Gran Cañón fuera mexicano, ¿me entienden? Wow. El paisaje, esa arquitectura de paisaje que podíamos tener. Bueno, fue un tanto tiempo perdido, pero yo quisiera pasarme directamente, porque eso fue resultado de la llegada y de la cultura francesada en México, y obviamente liderada por un gran hombre
que si bien venía atrás con unas intenciones de imperiales también, sí, efectivamente fue un buen nombre. Y yo quisiera aportar a esta charla un elemento que me parece que fue importante de arquitectura por Maximiliano, independientemente del castillo de Chapultepec, del Paseo de la Reforma y de sus visitas a la ciudad de Cuernavaca. Creo que valdría la pena recordar un ejercicio que él fue de él la iniciativa. No se llegó a lograr. Él propuso hacer el Museo de Antigüedades Mayas. Una iniciativa en ese momento asombrosa, porque bien a bien ya existía un proceso de descubrimiento de vestigios, pero él propuso hacer un gran museo de antigüedades mayas, que aunque no se desarrolló, fue la base para que se desarrollara hoy por hoy lo que en su momento en Mérida es el Palacio Cantón, y por supuesto que el antecedente directo de lo que es el Museo del Mundo Maya, que es espectacular. Pero también habrá que pensar que todas esas iniciativas también generaron el Museo Nacional de Antropología, nada más y nada menos. Entonces, incluyendo el Museo de las Culturas, que se encuentra también en el Centro Histórico, y obviamente, si bien fue una aportación que potencialmente podemos decir que es más anécdota, tiene una carga de evento portador de futuros muy importante. Así que yo destacaría esta idea que luego se materializó en una política muy importante de identidad de México y particularmente de nuestras raíces precolombinas. Ahí lo dejaría yo, Vero, en este punto. Bueno, me parece muy bien, arquitecto. Ya sabe, yo soy admiradora de Maximiliano. Pero sabe que pasando al plan de Tuxtepec, precisamente, donde se da este movimiento, ¿no? Este documento elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, que es otro momento crucial en la vida de México, ya que justifica, no he redactado y incluía los siguientes conceptos: el gobierno de Benito Juárez, la soberanía de los estados habían sido vulnerada repetidas veces, el tesoro público había sido dilapidado en gastos de placer, la administración de justicia se encontraba en la mayor, prostitución, el poder municipal había desaparecido completamente y que la educación pública se encontraba abandonada. La época de Benito Juárez es algo que llama la atención porque es donde se separa la iglesia se da lo laico, ¿no? Se hace el registro civil. Todo el movimiento de la reforma, sí. Ajá, se hace el registro civil, se hacen los panteones civiles, ¿no? Esta separación es algo muy importante para la época debido a que todo estaba bajo el orden y bajo el amparo de la iglesia. Y el que tú debías de estar registrando los nacimientos, los matrimonios y las muertes, y luego cuando se hacen las leyes de reforma, las personas que estaban en común acuerdo con Benito Juárez, pues no podían estar haciendo el registro de sus muertos ni sus nacimientos. Y se genera esto por Melchor Ocampo, apoyado y asesorado por Melchor Ocampo, ¿no? Maestro, algo que quiera estar contribuyendo a esta etapa, lo veo. Es un momento clave, yo creo que es el gran parteaguas histórico, porque pues sí, venimos de una fusión
político-teológica de siglos, y de repente, bueno, hay un cisma en la parte política, y esto pues también tiene sus reflejos en la parte literaria, en la parte artística y obviamente en la parte arquitectónica, para bien y para mal, que se van a consolidar ya que Porfirio Díaz inicia su segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto eh, periodos presidenciales, ¿no? Porque, bueno, está el primero, él se retira y ya luego vuelve a competir en las elecciones, y del segundo hasta 1910 no se salió de la silla. Pero, pues, ocurren muchas cosas, ¿no? Está toda la parte de lo que ahora se le denominarían los cómics. José Guadalupe Posada, que es pues uno de sus paisanos, tiene una fortaleza en todo el arte que tiene que ver con el grabado. Surge José María Velasco. Bueno, pues ahí ya también nos hablará Luis Enrique sobre el Ángel de la Independencia y todo lo que viene hacia el porfiriato, porque el porfiriato me parece, no sé si diga algo que quizás sea sumamente cuestionable, pero de alguna manera refunda arquitectónicamente la capital del país y creo que muchas de las ciudades de México. Ahí en la literatura vamos a encontrar pues nada menos ni nada más que a Amado Nervo, o a Federico Gamboa, que escribe Santa, que es, bueno, la gran novela de este país. Y todo esto se está dando, por ejemplo, cuando en España, más o menos al mismo tiempo, se inicia la construcción del templo de la Sagrada Familia, diseñada por Gaudí, digo así simplemente, ¿no? O Oscar Wilde está escribiendo también en Inglaterra, pues sus versos y sus obras. Y entonces es un momento muy complejo, muy convulso, pero que prácticamente significa un renacimiento en nuestro país y en la parte política. Por esa decisión, en donde usted, como bien dice Verónica, la parte económica que manejaba la Iglesia le es arrebatada, todo el control económico que significaban las escuelas, los cementerios, bueno, toda la parte de la educación, lo que representa eso, y la parte de los impuestos, el diezmo, que es un control económico muy, muy fuerte, se da a los políticos y bueno, pues también resurge todavía con más fuerza, dada al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien, ¿no? Y a Dios que te vaya bien. Arquitecto. Creo que, no, hombre, yo creo que sí, ahí hay una gran bisagra, ¿no? Una gran bisagra en la historia y una gran bisagra en la arquitectura que da pie a ese gran renacimiento de la teoría arquitectónica. Y si bien don Porfirio fue un amante de las costumbres europeas, particularmente de la francesa, pero también de la italiana, ¿por qué no decirlo? Y hay que recordar que trajo a Silvio Conti para desarrollar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por ejemplo, el Palacio Postal, que no me dejarán mentir que es como estar en Venecia, ¿me entienden? Hermoso. Entonces, si bien la ideología en esos momentos transitó de España a Francia, no fue mucho, no fue un gran salto, pero sí me parece que dio algunos elementos para que pudiéramos construir un nuevo México. Y yo diría que la gota que derramó el vaso fue el festejo del primer centenario de la independencia, donde por supuesto está el Ángel de la Independencia,
pero también está la locura de haber hecho en esos momentos el Palacio de Bellas Artes, el gran teatro nacional que sustituía al anterior que se había derrumbado, y que desde luego que ese edificio lleno de mármol, lleno de art déco, lleno de esculturas voluptuosas, que lo único que hacían era refrendar la gran desigualdad que existía en México. Por un lado, una cantidad enorme de pobreza extrema, una cantidad de poblaciones en hábitats totalmente rurales, y desde luego imagínense que hacer algo en estos momentos muy dispendioso, entre comillas, pues generaba reacciones, y obviamente Madero pues no la dejó pasar. Pero la arquitectura también, como bisagra de estos movimientos ideológicos, forma parte de ese cuestionamiento. Y déjenme mencionarles una obra en particular que me parece que podría ser representativa también por lo fastuoso, pero por lo representativo. Y tiene también que ver con el maestro Crestani, que es el Teatro Juárez de Guanajuato, que es la pieza clave del teatro en México, de alguna manera, por así decirlo, porque además que es un trabajo de diseño que fue encargado al arquitecto José Noriega, y que de alguna manera el edificio fue creado a partir de los escombros de esta especie vamos a quitarles a todas la iglesia lo que corresponde prácticamente a bienes materiales, y ahí surge este gran Teatro Juárez, que obviamente lleva el nombre de Juárez porque Porfirio se lo debía, vamos a llamarle así. Pero fue inaugurado hasta 1903, todavía tuvo una época de esplendor de la cultura europea, y si ustedes recuerdan, el edificio es hermosísimo, tiene un frontón muy, vaya, con una arquitectura prácticamente que salta a la vista su estilo clásico, y yo diría que rebasa este concepto. Si ustedes recuerdan las esculturas de las musas en la parte superior del frontis, del peristilo, me parece que es importantísimo reconocer que hay una atracción casi infantil desde el punto de vista arquitectónico, pero que de alguna manera tiene que ver con esa especie de dispendio del que se gozaba en esos momentos. Así que esa es la obra que me parece que puede ser también representativa. Recuerden el teatro por dentro, no sé si recuerden, tiene un estilo casi chinesco, ¿me entienden? Y obviamente con el color rojo, que es verdaderamente pasional. Bueno, todo lo semioriental está ahí volcado con molduras doradas. Bueno, es espectacular, yo diría. Bueno, pero ese también fue terminado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, ¿verdad? Exactamente, y obviamente, aunque digamos que Antonio Rivas Mercado era un gran mercader de la arquitectura. Diseñaba y construía, y él era constructor, diseñador, es decir, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Un excelente promotor, yo diría.
Sí, sí es cierto. Es un teatro que pues hasta nuestros días es fundamental porque es el teatro, la sede principal artística del festival cultural más importante de nuestro país, que es el Festival Cervantino, el Festival Internacional Cervantino, y aparte de los espectáculos masivos al aire libre que se dan en la ya citada Alhóndiga de Granaditas, para espacios cerrados, todo el mundo quiere llegar a actuar o a presentarse en este hermosísimo recinto que, como decías, sí, su vestíbulo es hermoso, ostentoso, tanto que incluso tiene una cantina. Ahí te acordarás que a la entrada a la izquierda hay una cantina que conserva pues prácticamente todo, ¿no? De lo de hace 100 años. Entonces, sí vale mucho la pena conocerlo. Y bueno, ya que Verónica está en Coahuila, creo que de poquitito después, pero más o menos de esas épocas, debe ser un teatro en Torreón también sorprendente, Ajá, impresionantemente bello, que es el sí, Teatro Isauro Martínez. sí, así es. Que bueno, yo la primera vez que lo vi dije, pero ¿cómo tiene unas telas en las paredes, tiene tapices en las paredes, y pues no, está pintado a mano todas las paredes de lo que sería el patio de butacas, y que es impresionante. Entonces, creo que ahí hay alguna relación también entre esa parte arquitectónica, artística, pero sin lugar a dudas, Guanajuato, que se ha vuelto, que en octubre, y que además ya estamos cercanos al mes de octubre, en donde se celebra el Festival Cervantino, se vuelve la capital cultural de América por un par de semanas. Entonces, sí es un edificio que el que lo ve no lo olvida. Y también que el arte estaba muy pegado ahorita, nada más porque el Bellas Artes, el telón, o sea, ese telón majestuoso con Un el telón de cristal Popocatépetl diseñado por Tiffany, sí, exacto. sí, y el Iztaccíhuatl, hermoso, o sea, el arte en todo su esplendor, dices, wow, no lo puedo creer, Entonces, ¿no? es como, pues sí, la arquitectura tiene luego mucho que ver con las artes y ha seguido teniendo que ver, y creo que en la época moderna, ya lo hablaremos quizá, se ha tomado más conciencia de ello y a veces hasta alguna sana competencia se tiene, pero me parece que los teatros que se le denominan en el ambiente cultural los teatros centenarios, que hay cerca de 40, 50 teatros que fueron construidos en esas épocas en todo el país, hay gran cantidad de ejemplos en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. Es muy rica la etapa arquitectónica que se detona en la parte escénica o en la parte de música, porque todos esos recintos fueron edificados pensando que ahí se significara no solo conciertos, sino sobre todo zarzuela, porque también pues, es la época de la zarzuela y en donde lo español, pues miren cómo 100 años después estamos, Todavía convive. pareciera en la otra cara de la moneda, pero hace 100 años, pues lo español tenía otro peso específico del que ahora tiene, ¿no? No nos resignábamos, ¿verdad? A cortar. Pero volvemos a lo mismo, es que llega a contribuir profundamente a la parte cultural. Entonces, de ahí le pongo un ejemplo de mi disciplina, ¿no? De ahí surge lo que se conoció como el actuar o el tipo de actuación a la española, que pocos años después, cuando absorbemos de Nueva York y de Lee Strasberg y todo lo que se conoce como el Actors Studio, la técnica de Stanislavski, hay un contrapunto entre una actuación más realista que ese tipo de actuación a la española y empieza a considerarse ya antigua, ¿no? Pero en su momento, vaya, que dejó cantidad de cosas. Entonces, sumamente interesante y gracias, Luis Enrique, por haber dado este ejemplo que me permite acercarme también a lo que cotidianamente me dedico. Y pues bueno, pasa toda esta época de Porfirio Díaz y llega el Plan de San Luis.
el plan que consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerándose agotados de los recursos legales, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo y anulando las recientes elecciones, convocando a nuevos, haciendo, ¿no? Ahí nuevos, y luego pues la muerte de Madero. ¿Qué es lo que viene posteriormente? El nacionalismo, ¿no? Lo que podríamos ver como nacionalismo, la educación en la educación se ve el cambio con Vasconcelos, una de las Vasconcelos que también fue apoyado por Antonieta Rivas Mercado. ¿Algo que quiera comentar, maestro? Bueno, sí, esto que empieza en 1910 y que efectivamente es otro momento muy convulso, 50, 60 años después del que ya hablábamos con las guerras de reforma, que venimos de un proceso más o menos estable, en donde con el porfirismo, bueno, pues también se crean gran cantidad de kilómetros de vías férreas y se empieza la unificación de nuestro país. Entonces, sí, venimos de un momento convulso, luego un momento de una paz aparente de unos 30 años, y luego, pues, otra vez a salir al campo de batalla y en donde se van a crear la figura de las Adelitas, que es fundamental también, ¿no? Y de movimientos musicales muy importantes que llegan todavía hasta nosotros y que luego son retomados por el cine de los 50. Pero también poco tiempo después, sobre 1920 y más o menos hasta 1950, empieza uno de los movimientos pictóricos más importantes de nuestro país, que es el muralismo mexicano, con los tres grandes, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, que lo que se hace sobre todo es retomar las paredes de esos edificios virreinales de los que hablamos hace poco y en donde les dan la encomienda de pintar, y así como los españoles quizá con el teatro hicieron una labor de catequesis, ahora, más o menos retomando ese ejemplo, hay que educar a la ciudadanía a través de pinturas. Y tenemos ejemplos como el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que quien no lo conozca tiene que ir por la maravilla que es, o el mismo edificio que alberga el Palacio Nacional. Entonces creo, bueno, pero de ahí la Universidad Nacional tiene San Ildefonso, que también tiene ahí unos murales muy, muy impresionantes, también de Diego, y se da ese movimiento. ¿Qué está pasando? Bueno, también luego poco después, ahorita ha estado muy en auge Frida Kahlo, María Izquierdo, que queda inconcluso, además del Palacio de Bellas Artes, por muchos años que queda inconcluso. El que realmente nunca se terminó fue lo que iba a ser la Cámara de Diputados, que es el actual Monumento a la Revolución, que nunca se concluyó, y ahí se quedó nada más lo que iba a ser la cúpula central. Mientras que en el mundo, pues tenemos a Pablo Picasso, tenemos a Edgar Degas, tenemos que en Estados Unidos están tallando el Monte Rushmore, por ejemplo. Virginia Woolf también en esa época está escribiendo algunas de sus obras. Entonces, yo creo que hay muchos contactos y estamos, creo que empezando a ver cómo se empieza a internacionalizar también México a través del arte. Poco antes, México participó en París, en el Salón de la Cultura, o algo así se llamaba, ahorita se me va, pero bueno, son momentos culturales y en donde México empieza a verse de manera internacional. Creo que también vuelvo a lo mismo. Bueno, Mariano Azuela escribe Los de Abajo en la segunda década del siglo XX. Entonces, bueno, bueno, y La Suave Patria que se escribe
hace 100 años y en donde también hace 100 años exactamente acaban de conmemorarse los 100 años de la muerte de López Velarde y de la escritura de La Suave Patria, el gran canto a México, el gran poema a México. Entonces, bueno, aquí estamos con todo este movimiento importantísimo y a ver el arquitecto López Cardiel, ¿cuáles escoge para señalar esta etapa? Bueno, ¿no? También faltó insertar a alguien que es así como que yo me acuerdo porque mi abuelito lo comentaba, María Conesa. Sí, sí, ¿No? sí, exacto. María Conesa, que era una cómica actriz, o sea, como que para la época era muy revolucionada y que fue amiga de Porfirio Díaz, de Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, muy controversial. Y la ponían a hacer giras en todo el país a Sí, María Conesa, sí, exacto. Entonces sí. es también alguien que por ahí faltaba de mencionar. Arquitecto. Bueno, y habrá que hacer referencia a la pionera del cine mexicano en términos de producción, que fue Mimi Derba. Y creo que en esa etapa post-revolución o en la etapa final de la revolución, todo fue nuevo. La cultura era completamente diferente, toda la política era completamente diferente, la música, como ya bien lo mencionó el maestro Pestani, hay una cantidad de cosas, de anécdotas, de hechos, y yo diría que dentro de esos hechos habría que tener muy claro que se generó y se estratificó por muchos años este estereotipo de género en México. La mujer, independientemente de que la Adelita tuvo un proceso fugaz, Zapata hizo que la mujer se convirtiera en la víctima de nuestra sociedad. Creo que ahí hay una gran cantidad de portadores de futuros en esta etapa, pero quiero referirme un poco para dar preámbulo a lo que es la arquitectura en México. Si recordamos, la Primera Guerra Mundial convivió con aquella primera pandemia de la época moderna, la gripe española, y bueno, seguramente muchos saben que esta pandemia se originó en una comunidad en Estados Unidos y fueron los propios soldados americanos los que llevaron la pandemia a Europa. Y esa pandemia duró prácticamente 10 años de seguimiento. Así que no hay que pensar que ya vamos saliendo, que ya vamos saliendo, sino que las pandemias se quedan un buen rato con nosotros. Y este concepto de la pandemia vino también a generar muchas discusiones como las cuales, como ahorita, entre ellas, cómo debe ser la arquitectura después de la pandemia. Y aquí hay un elemento importantísimo y quisiera dejarlo subrayado. En ese momento existía un arquitecto joven que tenía unas ideas diferentes y que en razón inicialmente de aquellas corrientes internacionales, particularmente de una muy interesante que se denominó el modernismo, que luego se convirtió en un concepto de la modernidad y que de ahí surgieron otras como el futurismo, incluyendo también el Art Deco, el Art Nouveau, etcétera. Se creó una de carácter funcionalista. Y el padre en México del funcionalismo, y yo diría de la arquitectura moderna mexicana, es José Villagrán García, quien en esos momentos escribió un documento que se denominó Teoría de la Arquitectura, en la cual yo después, cuando estudié en la facultad, pues era mi libro de cabecera,
en términos de teoría. Y él diseñó un edificio especial. En el marco de esta pandemia internacional, México desarrolló una estructura de política de decisión, una política sanitaria que estableció un elemento importantísimo para hacer investigaciones de vacunas y se llamó el Instituto de Higiene y Granja Sanitaria, que se localizó en una colonia que se llamaba Popotla, todavía a la fecha, pero la colonia Popotla estaba en aquel entonces, pues era una granja, ¿me entiendes? Estaba allá en las afueras de la ciudad. Esta obra que diseñó rompió con los cánones que en ese momento se manejaban todavía de la arquitectura clásica. Es decir, si ustedes recordarán cualquiera de las obras del maestro Rivas Mercado, pues no tenía nada que ver ya con el contexto y en ese momento ya convivía con el funcionalismo de José Villagrán García. Esta obra rompe con el esquema completamente y inician 2 o 3 seguidores, entre ellos Juan O'Gorman, haciendo su casa de San Ángel 4 o 5 años después. Juan O'Gorman trabajó en el despacho del arquitecto Villagrán García, ahí conoció, aprendió y después desarrolló las famosas casas de Frida y Diego de San Ángel, que también son de carácter completamente funcionalista. Creo que esa obra, que hoy queda poco de ese vestigio, pero hay buena documentación fotográfica, es muy interesante revisarla y sobre todo aquellos que tengan interés por conocer algunas de las raíces del funcionalismo y sobre todo de las raíces modernas de la arquitectura mexicana, ahí las van a encontrar. Esa sería la propuesta de obra por destacar en estos momentos. La plática está muy interesante, la verdad. La arquitectura mexicana es tan rica que podríamos estar aquí pasándonos horas y horas y horas. Pero sí, efectivamente, una de las cosas que sí lo hemos platicado el arquitecto Luis Enrique y yo en varias ocasiones, es cómo tenemos puros arquitectos que vienen de fuera, ¿no? O personas que construyan de fuera y finalmente se gestionan en la época del Porfiriato. Se gestiona estos arquitectos mexicanos ya, porque no había aquí, eran personas que se iban, se capacitaban fuera y luego llegaban aquí. ¿Verdad que sí, Arqui? Es lo que hemos estado platicando. Eso habrá que evitarlo un poco a poco. Así es. Entonces, tenemos mucho potencial aquí actualmente, pero ¿cómo es que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo es que ya en la Academia de San Carlos es donde se comienza a gestar todo esto? Y tenemos posteriormente, entramos con este nacionalismo, bueno, no nacionalismo, más bien el poder estar rescatando o estar generando arquitectura con esta identidad prehispánica, ¿no? Estos como arquitectos, no quiero mencionar algún nombre de manera particular para no estar, pero sí está recuperando los mascarones, las serpientes de la arquitectura prehispánica y estarlos insertando en esta arquitectura mexicana, estos regionalismos. En la primera guerra, en la Primera Guerra Mundial, a nivel mundial, teníamos la Bauhaus, ¿no? Y cómo es que también tenemos a Hans Meyer que viene y se instala aquí en México y luego está que amaba la cultura mexicana y se desarrolló muy bien aquí, pero también por estos amigos, ¿no? Estamos hablando Frida Kahlo y Diego Rivera, que son los que dicen, no, ya mejor me voy aquí porque se da la arquitectura social, ¿no? Hablando posteriormente, nos encontramos con Mario Pani en México y la arquitectura de Tlatelolco, ¿no?
no sé si por ahí podamos estar abordando para ir avanzando ya en los 60, 70. Y efectivamente, pues ya estamos hacia el México moderno, en donde hay una apertura internacional muy, muy fuerte. Se da en la literatura el boom latinoamericano con Gabriel García Márquez, con Julio Cortázar, Isabel Allende. A mitad del siglo XX, Juan Rulfo escribe Pedro Páramo. Empiezan a surgir figuras pues, de la segunda mitad del siglo XX en la literatura como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Elena Garro, más recientemente Carlos Monsiváis, que ya lo habíamos mencionado en La Ciudadela, o Jaime Sabines, todavía un poco más hacia acá, Gonzalo Celorio, junto con figuras de la talla de Mario Vargas Llosa o premios Nobel que tienen que ver como José Luis Borges, Harold Pinter, en fin. Entonces ya nos vamos, estamos creo que entrando de lleno en un México que está íntimamente relacionado con el mundo, que se habla de tú a tú con el mundo, que pues sí, hacia final del siglo XX, de repente viene el movimiento zapatista, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que está en Nueva York y de repente le dicen, oh, ya se alzaron los zapatistas. Y le dicen, no, hombre, eso fue hace 100 años. Entonces, pues no sabía que estaba ocurriendo ese 1 de enero, el alzamiento de los zapatistas, pero creo que México responde en la parte artística a lo que es absolutamente la globalización. No puedo dejar de mencionar también al maestro Francisco Toledo, y bueno, que llegan de alguna manera todo esto a tener quizá ahorita el artista con mayor reconocimiento internacional nacido en México, pues es Gabriel Orozco, ¿no? Está también muy fuerte otra artista plástica que es Teresa Margolis, también con un amplísimo reconocimiento internacional, o Ribelino, ¿no? Ya muchísimo más jóvenes, pero son de alguna manera queriendo meter todo en un saco y así un poco rápido para teniendo conciencia de la guillotina del tiempo. Porque pues nos hemos saltado en la música a Carlos Chávez o a Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, más recientemente Arturo Márquez, Federico Ibarra, en fin, es inmenso, pero yo lo que rescataré aquí, que me parece que encontraremos de alguna manera un símil en la arquitectura, es que en todas las artes México se habla con el mundo ya de tú a tú. Este proceso que vimos, sobre todo desde la construcción del México independiente, de alguna manera en las artes se consolida, y los arquitectos mexicanos, como los pintores mexicanos, los músicos, los actores, los bailarines, llegan a tener los cantantes, no se diga los cineastas ahorita. Bueno, tenemos directores mexicanos que año tras año ganan el Oscar. Entonces, México se ha hablado con la cultura del mundo de tú a tú, y recojo una de las frases en donde creo que se consolida el que México es una potencia cultural internacional. Y obviamente la arquitectura conforma el que nuestra nación sea muy, muy sólida en estos niveles, porque también está algo que se reconoce hasta muy recientemente, se le da cierto estatus, lo que es la cultura intangible, el patrimonio cultural intangible, como lo es la música, como lo es toda la gastronomía, o como mencionaba yo hace poco, lo es nuestro lenguaje, que es el gran unificador de nuestra cultura. Sin el español simplemente no existiría México. No nos podríamos comunicar los pueblos del norte con los del centro, los del sureste y los del sur. No habría manera. Y yo sí soy de los que cree que el idioma español tiene que cuidarse tanto como se cuidan las pirámides de Teotihuacán, porque es el mayor patrimonio intangible que tenemos
los seres humanos, en nuestro caso el español, los mexicanos. Esto no significa que no sepa que la lengua la hacen los que hablamos y pues que tiene mutaciones como todo. Pero el español también es hablado por más de 500 millones de habitantes. Es la segunda lengua más hablada por la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Entonces, eso es lo que debemos también tomar en cuenta, que México, por lo menos en la parte cultural, se habla, le viene muy bien la globalización y está de tú a tú con cualquier manifestación cultural de cualquier parte, de cualquier época del mundo. Arquitecto. Sí, así es. Arquitecto. Buenísimo, buenísimo, Toño. Nos has dado un marco muy amplio de lo que es la cultura mexicana reciente, sobre todo la que se enmarca en el contexto de lo que conocemos como la etapa desarrollista, la etapa del gran milagro mexicano, donde la pobreza se fue reduciendo y fue creándose esta gran comunidad de la clase media social que apalancó una serie de decisiones en términos de política, como es la seguridad social, y donde se generaron una gran cantidad de planes de cualquier tipo del que se imagines, desde planes nacionales de hospitales, planes nacionales de teatros, planes nacionales de escuelas, planes nacionales de vivienda, así como lo dijo Verónica hace un momento, Tlatelolco, la unidad de independencia, no sé, una cantidad de desarrollo de obra pública muy, muy importante. Pero también convivió este desarrollo con otros no tan interesantes, que potencialmente fueron producto, obviamente, primero de la Segunda Guerra Mundial, que fue la gran cantidad de personas que se inconformaron con las políticas de carácter global, particularmente con las guerras, pero también con los estilos de vida mojigatos, los estilos de vida que desbalanceaban, sobre todo, y polarizaban la desigualdad social. En este caso, llegamos a tener expresiones no solamente de corte político, social y económico, pero también en lo cultural. En este caso yo me referiría, por ejemplo, al movimiento que se gestó en Estados Unidos, el movimiento hippie, y el movimiento que desarrolló una alternativa diferente, que era más naif, más sofisticada, y que en arquitectura la vemos claramente, por ejemplo, cuando cerramos los ojos y vemos Las Vegas, que es una cosa como de fantasía, como de que no es seria, es divertida, pero no es seria, ¿sí? Y la arquitectura en México tuvo poco de eso, gracias a Dios. Sin embargo, también habría que recalcar que esa gran cantidad de personas que participaron en el desarrollo de la infraestructura y ya sobre todo bajo una corriente internacionalista que ya venía muy afianzada, hubo edificios que son verdaderamente espectaculares. Y quiero ponerles sobre la mesa uno de ellos, que a mí me parece que es uno de los pocos edificios que tienen tal tamaño de seriedad que es más bonito que las Naciones Unidas, por ejemplo, y que se refiere al edificio que en ese momento se denominaba el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el famoso CAPSE, que está aquí en la Ciudad de México y que ahora es sede del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que por cierto, el presidente había dicho a principios de sexenio que lo iba que la institución la iba a cancelar.
Pero vamos a pensar que este edificio podría estar no solamente en Nueva York, sino podría ser prácticamente un pabellón de México en cualquiera de los foros de comercio internacional mundial, de promoción turística, de lo que ustedes quieran. Este edificio de estilo internacional funcionalista, desarrollado en el 67 por el arquitecto Benito Artigas, su mejor obra, sin lugar a dudas, independientemente que el arquitecto fue conocido por sus obras de vivienda. En este caso, creo que este edificio es símbolo, yo diría, de la honestidad, símbolo desde el punto de vista arquitectónico, es símbolo de la limpieza, es símbolo de la ligereza, es símbolo de la arquitectura digna de un país representante como es, en este caso, lo que mencionó el maestro Crestani, orgulloso de ser mexicano. Y por supuesto que si ustedes revisan un poco o cierran los ojos, es un edificio que no tiene rejas, que desde el punto de vista paisajístico se ha mantenido libre de esas raras costumbres de los gobiernos de ponerle puertas a todo para evitar actos vandálicos, etcétera. Siempre va a ser la justificación, pero creo que es un edificio que el arquitecto que no lo conozca, yo he podido llevar a arquitectos extranjeros a conocer ese edificio y todos, no hay uno que no haya dicho que se le quede, como dicen, con la boca abierta. Entonces, yo diría que es el edificio que potencialmente, Verónica, cerrara mi participación, mi intervención, porque ya estamos obviamente un poco cerrados, y esperemos que un día podamos continuar con, con la siguiente etapa, que es la más reciente y que yo diría que tenemos mucho que decir y mucho que hablar. Mucho para hablar de esta arquitectura moderna, ¿no? De lo actual, de lo que se está quedando, que se queda en la mesa para una próxima charla. Va a ver que sí. Y espero también que el maestro nos acompañe, maestro Antonio. No, pues yo con mucho gusto y muy agradecido de haber podido platicar con ustedes, con el arquitecto López Cardiel, a quien estimo desde hace ya varias décadas y que hemos pasado ahí avatares y experiencias juntas. Pues yo creo que ¿no? Casi todas muy buenas, ¿no, Luis Enrique? Te doy muchas gracias y también agradecerle a usted, Verónica, y bueno, algo con lo que quiera concluir porque ya nos cortó el arquitecto Luis Enrique, dijo ya, aquí ya va, vámonos. Yo creo que no, bueno, razón. yo encantado de seguir, pero... Pues lo que comentaba de que México es una potencia cultural a nivel mundial reconocida y su arquitectura también lo es así. Entonces tenemos por qué sentirnos sumamente orgullosos de lo que ocurre en nuestro país en el plano artístico y cultural. Muchísimas gracias, maestro, la verdad. Arquitecto. Yo también agradecerte, Verónica, que nos hayas convocado, que nos hayas invitado a participar en esta reunión. Agradecerle al maestro su participación. Obviamente es un experto en temas de carácter cultural y esperar a que la federación pues desarrolle esta actividad con mucho más fortaleza, más enjundia y esperando que, por supuesto, toda la promoción y difusión de tu espacio, de este café arquitectura, tenga el mejor de los futuros posibles. Verónica, muchas gracias. Gracias, arquitecto. Agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros esta charla exquisita, riquísima, este café arquitectura. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano.
secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Esto fue Café Arquitectura de la FECAR. Hasta la próxima. Bye.